La cooperación público-privada ha sido en Argentina un fracaso. No es continuo, hay periodos en los cuales, por distintas razones, entre el Estado y los sectores privados se logra efectivamente articular programas, una visión del país, respuestas específicas. Pero esos periodos no duran nunca más de 4 o 5 años. En definitiva, toda la acción en una sociedad tiene un objetivo último, que es el de mejorar el bienestar del conjunto de la población. El Estado ha estado a lo largo de estos últimos 40 años haciendo lo que los economistas llamamos el crowding out, sacándole fondos al sector privado. Entonces, ahí tienen varias cosas. El consumo como elemento central, el superávit primario, superávit fiscal primario, el tipo de cambio que sea competitivo, el desendeudamiento y la desaparición del Estado como tomador y como competidor de los privados en los mercados de crédito. Yo partiría de la afirmación de Roberto Labaña de que si miramos para atrás, la gran síntesis que uno puede hacer de este proceso de integración público-privado termina en una palabra dolorosa pero realista: el fracaso. ¿Por qué estamos mirando todo esto desde el fracaso? Bueno, la primera es central para mí del fracaso de la cooperación o de la interacción entre lo público y privado es la falta de una visión compartida. Creo que es una de las primeras explicaciones de todos los fracasos. Segundo, el olvido del largo plazo. Entonces, el olvido del largo plazo precisamente nos hace ser un país que está en el tacticismo sistemáticamente. Luego, y esto es clave también, la crisis del sistema político. O sea, en la Argentina lo público está absolutamente desvalorizado y deslegitimado. Al final de todo esto, de lo que estamos hablando es de un proceso de institucionalización, yo diría, más inteligente y más sistemático. Y si no salimos de este círculo, esto no lo va a resolver ni una elección, ni un partido político, y menos ni una persona. En un momento donde hablar de las personas parece que es más importante que hablar de las ideas. El sistema que ha respondido cada uno de los países a esta nueva desafío que ha tenido la región tiene que ver con la relación entre lo público y lo privado. ¿Cuál es la lógica? Por lo menos si yo tuviera que tomar el centro de gravedad, la actividad privada en los países de corte refundados tiene que ver con un sujeto ligado a la generación de riqueza, pero fundamentalmente a la captación de esa riqueza. En el otro estadio, en el de las sociedades socialdemócratas estilo europeo, es un estadio mucho más colaborativo, es decir, el Estado sigue creyendo en la iniciativa privada, sigue creyendo que hay una oportunidad de cosas compartidas y genera lo que yo diría un estado de bienestar compartido con instituciones bastante más sólidas de las que traen los países refundadores. El capitalismo, a partir de la globalización, permeó las fronteras de los países. Hoy las empresas nuestras en general son empresas que están articuladas en múltiples países, en múltiples continentes, en múltiples realidades políticas y en múltiples situaciones o sistemas políticos. La política, en cambio, se ha quedado dentro de fronteras. Es decir, no hay hoy un correlato político internacional que sea simétrico como para generar un espacio de diálogo compartido entre el sector privado y el sector público. Yo estoy convencido que estamos haciendo una transformación en la Ciudad de Buenos Aires y más yendo a lo puntual, que estamos haciendo una transformación cultural seguro, implementando algunas acciones de muy difícil ejecución en el transporte y en la movilidad en la Ciudad de Buenos Aires. Una diferencia importante es, yo por un lado siempre manejé empresas donde era dueño, pero vos en la empresa tomás decisiones y haces medidas que sabes muchas de ellas que son acciones para que se van a ver claramente dentro de 2 años. Y tenés tiempo. Acá no existe el tiempo.
Lo que tenés que tener es decisión de hacer. Y para hacer tenés que no tener necesidad de estar atado al sillón, porque es más fácil no hacer que hacer. Pero no solo con eso alcanza, porque vos tenés que saber expresar tus ideas en los medios de comunicación. Entonces, tenés que también saber comunicar, ir a un programa de televisión y expresar y defender lo que estás haciendo. Tenés que saber hablar con la oposición, tenés que saber hablar con los vecinos. Tenés que bancarte que te digan que sos un chorro. Para mí hay 4 formas de involucrarse. Fiscalizando elecciones, que es la básica, haciendo militancia de lo que creamos. Digamos, todos pensamos que algo es bueno o algo es no. Siendo funcionarios o políticos, o aportando económicamente a que la política se pueda financiar. Si no hacemos ninguna de las 4, y disculpen cierta soberbia en esta afirmación, no nos podemos quejar. Depende de nosotros que tomemos la decisión de que somos responsables de nuestro destino y que nos involucremos para que el mismo cambie. Gracias.